Oye, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, muy bien. Bueno, como decíamos, hoy es un día especial en Cámara de Diputados. El tema de la toma de deuda en moneda extranjera será uno de los temas. Se trató esto del el reparto de fondos UNIRSE y coparticiparlo con los municipios, que quedó sin tener avance. Bueno, en líneas generales, digo, ¿qué pensás de lo que puede llegar a pasar hoy con esta exposición? Que muchos esperan, porque hay muchas preguntas para responder, ¿no? Muchos decían, bueno, las obras no tienen destino, no están especificados cuáles son las obras, ni los montos que se van a gastar por obra. Otros dicen, no, esto en realidad se va a gastar en gasto corriente. Bueno, hoy hay múltiples preguntas para hacerle al ministro de Economía y al jefe de gabinete. Sí, la realidad es que preguntas tenemos todos, dudas también tenemos todos, pero yo creo que nada que no se pueda solucionar con diálogo, que es lo que está faltando en este momento. Que las partes dialoguen. Cuando hablamos de partes, no hablamos solamente de diputados con el Ejecutivo, sino también de intendentes con el Ejecutivo. No es lo mismo la realidad que puede tener, no sé, el intendente de Calafate a la realidad que puedo tener yo desde Puerto Santa Cruz. Claro. Pero sí lo que te puedo confirmar es que falta diálogo. Todos estamos a las expectativas de lo que pueda decir el ministro de Economía, pero también la realidad es de que hubo reuniones previas, eh, todos los diputados, o sea, la mayoría de los diputados, incluso de los bloques opositores, ha tenido reuniones previas con el Ejecutivo de manera separada, por supuesto, Estos días, nosotros con estos nuestros. fueron, Fabiola, esto fue estos días. Esto fue ya hace varios días, hace más de una semana, Sí. antes de que se presente el proyecto en Cámara, ya había reuniones previas. Nosotros tuvimos 2 días antes de que se presentara el proyecto, hablamos justamente de las ejecuciones presupuestarias, eh, O se sea, le digo, para ser planteó. claro acá, Fabiola, nadie se puede hacer el desentendido entonces, porque muchos diputados dijeron que después de la exposición de Berbe en Cámara de Diputados de hace un par de semanas atrás, como que les sorprendió que al rato, a la tarde, presenten el proyecto de toma de deuda. Vos en realidad me estás diciendo que con todos los diputados de todos los bloques se vienen reuniendo antes, ¿no?, de la presentación del proyecto. O sea, nadie es que desconocía en el tema, ¿no?, sino que ya lo venían charlando. Justamente por ese motivo ya estaba en discusión el tema de nadie se puede hacer el sorprendido. Y por eso ya estaba el motivo, algunos cambios para hacer a la ley, la presentación obligatoria de los planes que tiene. O sea, más allá de todo, los bancos internacionales tienen una requisitoria que no es que uno va a pedirle plata así porque sí, sin tener un proyecto, considerando aparte el plazo que tiene el banco. El plazo de ejecución, digamos, de inicio, son de 180 días, o sea que no tenemos muchísimo tiempo como para decir se puede hacer cualquier cosa con la plata. Y aparte, para poder realmente realizarlo hay que justificar. No estamos hablando de un banco interno, estamos hablando de un banco que solamente habilita para obras de Mm. infraestructura, que generen mejoras, que generen posibles ingresos, mejoras en el marco macroeconómico. Entonces nadie puede hacerse el desentendido de eso. Que todos tenemos dudas, por supuesto que todos tenemos dudas. Y respecto, por ejemplo, a lo que pasó con el tema del Fondo Unirse, yo después se lo planteaba al diputado Jara. Yo le decía, estoy en un municipio que está con una caída en el comercio, en los ingresos, y la verdad yo veo como mi municipio de manera constante está pidiendo adelantos de coparticipación, ayudas económicas. Entonces yo con qué garantías también, y estas ayudas económicas no se ven reflejados en los trabajadores. Entonces yo me pregunto, le decía yo al diputado Jara ayer, le digo, disculpame Jarita, vos sabés que yo te acompaño en esta, pero necesito tener garantías de que efectivamente eso que se está pidiendo vaya a la gente, y no como está pasando en mi municipio, que se piden adelantos y no se ve las mejoras. Recién ahora, después de 2 años, tuvieron un 12% en 3 tramos, y a mí me parece eso una vergüenza. Bueno, esto un poco hablando del otro proyecto, que es el de el reparto del coparticipar 50% de los fondos unidos, que bueno, un proyecto que presentaron el diputado Jara, acompañado por algunos intendentes, entre ellos Grasso, Beloni, Carambia, ¿no? Entre algunos intendentes que firmaron y acompañaron ese proyecto. Claro, exactamente. Sí. Así que esa era la realidad. Todos, vuelvo a decirte,
todos tenemos dudas. Cuando nos juntamos nosotros como bloque con el ministro de Economía, lo primero que le planteamos es, a ver, vos estamos hablando de obras de infraestructura, ¿qué mejoras hay para la localidad? O sea, porque se supone que hay 3 grandes ejes, en esos 3 grandes ejes se incluyen obras grandes para la provincia, como mencionan siempre el tema del acueducto, el tema de las mejoras en lo que sería el Chalté, y después nosotros planteamos, bueno, en obras para las localidades, ¿qué hay? Porque la infraestructura tiene que ser para todo. Y lógicamente fui una de las primeras que protestó, porque cuando mencionaron Puerto Santa Cruz, lo que se había arreglado en ese momento con el intendente, según dijeron ellos, porque yo no hablé con mi intendente todavía, era realmente cosas que no ameritaban siquiera que yo discutiera la posibilidad de aprobarlo. Después lo hablamos con Economía, Sí. le planteé unas situaciones que eran imperativas en la localidad y bueno, estamos trabajando en eso. Bueno, por eso digo, también a este proyecto original, por lo menos cuando entró el proyecto, le faltaba un anexo con el detalle de las obras, los montos por obra. Digo, algunos cuestionaron el proyecto en definitiva por falta de información, ¿no? Digo, falta de información sobre las obras, los montos por cada obra. E incluso decía que muchos, bueno, información que surgió en estos últimos días, decía que, bueno, había un diálogo con todos los intendentes para ver las necesidades en cada localidad. Entonces, digo, es como que hay cosas que se fueron formando con el paso de los días. Exactamente, y no solamente eso, sino por ejemplo también tenemos algo que nosotros planteamos de presentar, que era, ustedes saben que según la Constitución provincial, la Cámara tiene la obligación de hacer el control sobre todo crédito público. Entonces, bueno, ahí estaba también la otra discusión de que no es solamente autorizar a una parte porque nosotros tenemos una obligación constitucional ante lo que es esa situación que está pasando. Así que bueno, si bien nosotros acompañamos al modelo, nosotros queremos acompañarlo con un orden que amerite, porque no estamos hablando de 1.000 pesos, y estamos hablando obviamente del destino de todas las localidades, pero sí le planteamos que por ahí el error estuvo en no haber presentado justamente el plan de ejecución de obras, que tengo entendido que después de las comunicaciones fueron arreglándolo. Es como te dije al principio, yo creo que lo que acá falta es diálogo. Creo que tenemos que dejar de lado el tema este de que estamos a 1 año y medio de las elecciones, porque si no nos pasamos 4 años peleando por las elecciones futuras y no haciendo nada para el ciudadano. Claro. Entonces hay que ser un poco más conscientes, más razonables. Yo la verdad, siendo una persona que recién ingresa a la política y viendo en estos 2 años que el manejo está todo el tiempo pensando en las elecciones de los próximos 4 años y que se están peleando y no haciendo nada por el ciudadano, pensar que me tengo que volver a trabajar, a ser una ciudadana común para que esto vuelva a pasar y repetirse, realmente a mí me da un poco de bronca, ¿viste? Sí. Porque... ¿Te preocupa? Bueno, varias de las críticas a este proyecto hablan de que endeudan a la provincia por más de 10 años, incluso a generaciones futuras y a gestiones futuras. Digo, ¿eso te preocupa o no? No sé si me preocupa. Yo creo que me ocupa analizar, no me preocupa. Me ocupa meterme a conciencia sobre el análisis y el desarrollo de esto. Pero ¿por qué? Porque tenés los dos lados. Si sale mal, que todo el mundo piensa que va a salir mal, y si sale bien. Obviamente a nadie de la oposición le conviene que esto salga bien. En realidad, al que le tiene que en quien tenemos que pensar es en el ciudadano. Si sale bien, si se logra. Yo, por ejemplo, pienso en el tema en mi pueblo, ¿no? En lo que es un acueducto, o tenemos una planta, no sé, de tratamiento que no funciona desde hace un montón, y así un montón de cosas más que se me pueden ocurrir y que las estuve trabajando y que presenté también ejecuciones y demás. Acá lo que a mí en lo personal me importa es que si sale bien sea beneficio para para todos los habitantes, y no estar pensando en que si sale mal o si pongo una traba le voy a perjudicar al partido político contrario. Sí. Que eso para mí es lo que está pasando en este momento, y esa es la parte que creo que tenemos que ser razonables y generar conciencia. Por eso te vuelvo a insistir en que para mí lo más importante y lo que tiene que pasar acá es que bajemos un poquito la cabeza, que bajemos los egos y
y que se comuniquen quienes tienen que comunicarse, que son en definitiva los que toman los destinos de sus habitantes, y tiene que ver el Poder Ejecutivo Provincial, los intendentes y lógicamente nosotros, que somos los que tenemos que tomar la decisión de evaluar si esto va a ser factible, si esto va a ser beneficioso, y fundamentalmente entender que que nuestra idea no es perjudicar al habitante, pero sí a dejar en claro que esta situación que está pasando no tiene que convertirse en una puja política, partidaria. Bueno, de hecho lo está haciendo, ¿no? Porque de hecho muchos están marcando postura política, también mirando lo que viene, ¿no? A futuro, particularmente en las elecciones del año próximo, ¿no? Digo, sin duda esto está en el medio, ¿no? También. Pero bueno, habrá que ver hoy en definitiva qué es lo que pasa. En lo personal, ¿pensás que van a lograr la mayoría para aprobar esto, más allá del detalle de obras, de la información que puedan agregar hoy los ministros? ¿O pensás que hay una cuestión política que va a impedir que esto tenga avance en Cámara de Diputados? Yo creo que podremos llegar a arribar a acuerdos. Y te voy a decir algo acá, que esto es mi opinión personal. Yo quiero que el acuerdo se llegue porque vemos el beneficio para la comunidad y no porque pudo hacer un arreglo propio. Viste que esto es la política, tenés negociaciones por todos lados, ¿no? Negociaciones Muchos para el diputados pueblo, buscan beneficios propios, ¿no? Y no colectivos. No sé, viste, es como te dije, yo soy una persona que habla con mucha Bueno, sinceridad, sin ir más lejos, ¿no? ya no hablo de la Cámara de Diputados de Santa Cruz, incluso a nivel nacional, la famosa Banel con la época de la Rúa, ¿no? Arreglaban a diputados con plata para que voten un proyecto como la reforma laboral en esa época. Bueno, en Santa Cruz vos tenés miedo de que esto ocurra también aquí en la provincia de Santa Cruz. Claro, a mí me gustaría que la pelea se dirima por esto, o el debate, o la discusión por esto de, mirá, me parece que las obras son insuficientes, como me pasó a mí. Yo cuando vi lo que tenía en obras destinadas para mi pueblo, le dije, no, con esto ni te sientes a hablar conmigo, ¿entendés? Porque veo lo que pasa en mi pueblo, entonces lógicamente a la primera de cambio le dije, ven, agarrá, trabajemos, pero con esto no cuenten conmigo. Y lo estamos haciendo, lo estamos trabajando, presentamos nuevas cosas, estamos viendo la factibilidad. Creo que por ahí va la discusión, al menos, y sé que también otros diputados estaban en lo mismo, con el tema de lo que faltaba para su pueblo. La realidad de todo esto es que yo pertenezco a un pueblo pequeño, que políticamente en cuestión de votos no le mueve la aguja a nadie, pero tengo algo que todos están olvidando y nadie está mirando, que es uno de los puertos más grandes. Tengo un pueblo que tiene un aeródromo, tengo un pueblo que tiene posibilidades de pesca, tiene un matadero. Entonces, si yo no vi reflejado nada de eso, lógicamente voy a empezar a discutir. ¿Por qué? Porque yo siento en ocasiones como que estamos buscando que mi pueblo se pierda, ¿viste? Entonces, lógicamente voy a discutir y pelear por lo que necesito, porque también sé que tengo muchas posibilidades. Así que nada, estamos ahí en esa discusión y aprovechamos, por ejemplo, la visita que tuvo el gobernador esta semana a mi pueblo, y pudieron los comerciantes, el Consejo Asesor Portuario, vecinos, la Cámara de Comercio, pudieron sentarse con el gobernador y expresarle justamente esto que en pocas palabras estoy diciendo. Tal cual. Bueno, esperaremos a ver qué pasa hoy a la tarde. Así que bueno, seguimos en contacto como siempre, Fabiola. Pero bueno, es un tema no menor, ¿no? Digo, con esto que decías al último, ¿no? Que los diputados voten por los intereses generales, ¿no? No por los particulares, ni individuales, ni arreglos personales, ¿no? Digo, a esto Exactamente. Sí le querés poner límite. Vuelvo a decirte que para mí lo fundamental es el diálogo. En este momento no estamos para pensar en las elecciones de un 2027. Creo que hay que demostrar grandeza. ¿Qué quiere decir grandeza? Que si sale bien, vamos a saber que no pusimos en riesgo y que creo que la gente nos va a ver mucho mejor al no poner en riesgo esto. Si sale mal, lo van a poder aprovechar porque van a decir, vieron que dijimos que teníamos razón. Entonces, en este momento no es para pensar en esa puja partidaria, sino justamente en realmente entender que si en el 2027 quieren hacerse cargo de la provincia, hay que empezar a pensar en el pueblo ahora y no lo que puedo prometer a futuro. Porque estamos acostumbrados a que todos prometen, pero después nadie sabe cómo. Ahora aparecen múltiples, dicen, se puede hacer otra cosa, pero nadie te da la receta. Y cuando gobiernan, nadie se olvidaron la receta de cómo
Entonces, esa apreciación ya te la tengo como ciudadana, ¿viste? Así que nada, espero que todo salga bien y que se haga lo correcto. Y vuelvo a decirte, yo también tengo dudas, pero no hay nada que no se pueda resolver dialogando y construyendo entre todos. Bien, veo una voluntad en vos, en definitiva, en acompañar, ¿no? Digo, pero bueno, será parte de estas discusiones de las próximas horas. Bueno, Fabiola, como siempre, gracias y bueno, seguimos en contacto, ¿vale? Que tengas muy buenos días. Muchísimas gracias, que tengan buen día, hasta luego. Hasta luego.